Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Recuerden siempre escribir su nombre y su apellido en el chat de esta sesión de Zoom para que quede su asistencia el día de hoy. He ido revisando las tareas que han presentado, los ejercicios rápidos que han hecho. Todavía me falta por revisar a otros sus tareas, así que tengan paciencia. No es que no tengan notas, sino es que todavía no he revisado su tarea. El día de hoy vamos a hablar de un término muy especial y vamos a seguir avanzando conociendo el proceso, la teoría general del derecho procesal, que son todas estas cosas que nosotros vamos a ir conociendo o estudiando a lo largo de la materia y que van a ser necesarias para el ejercicio de la profesión. Recordarles a los que se van conectando que escriban su nombre y su apellido en el chat de esta sesión Zoom para que quede constancia de su asistencia. La asistencia se toma a través de esta plataforma, no por el grupo de WhatsApp. Así que escriban su nombre y su apellido acá en esta sesión. Bien, el día de hoy vamos a conocer lo que es la excepción. Permítanme que esta cosa esté en inglés y yo no sé inglés y ahora no sé dónde encontrar para compartirles la pantalla. Permítanme un momento. No me da la opción de compartir pantalla. Me metí por otra cosa. Híjole. Permítanme que es que no me aparece. Ya. Bien, recuerden siempre poner en silencio su micrófono para que no haya interrupción. Iniciamos entonces con el día de hoy. Hoy vamos a conocer sobre las excepciones. ¿Qué son las excepciones? ¿Cuáles son los tipos de excepciones? ¿Para qué utilizamos las excepciones? El objetivo de esta sesión, entonces, es conocer las excepciones, su concepto, la clasificación de las excepciones, es decir, los tipos de excepciones que existen y para qué son requeridas o para qué las vamos a utilizar en el derecho procesal. Las excepciones, un primer concepto que podemos decir o referencia de lo que son las excepciones
Estas son un medio de defensa o la contradicción o repulsa que hace el demandado o el actor de una demanda, donde pretende excluir el asunto, excluir el proceso o dilatarlo o enervar la acción o la demanda del actor del proceso. Con una excepción existe la posibilidad de que se dilate el proceso, pero también existe la posibilidad de destruirlo al momento de presentar algún tipo de acción, de excepción, perdón. Presentada puede excluirse, ¿sí?, eliminarse, o puede ser que el proceso dure más tiempo de lo que normalmente se haría por el hecho de haber presentado alguna de las excepciones que la ley permite o da el derecho al demandado de ejercer la verdad. También se dice de que esta excepción puede ser un medio de exclusión de la acción procesal. El sábado pasado hablábamos de lo que es la acción procesal y decíamos que la acción procesal es ese derecho que tiene o que tenemos todas las personas, todos los ciudadanos, de poder comparecer ante los tribunales de justicia o los órganos jurisdiccionales para la tutela de los derechos, para la defensa de aquellos derechos que la ley protege. Y recurrimos al órgano judicial para la declaración de un derecho, para el reconocimiento de un derecho, para pedir que se obligue a otra persona a hacer o a dejar de hacer para entregar algo. Entonces, que eso es la acción. Entonces, cuando hay una excepción, cuando una excepción es planteada en un asunto, lo que se pretende es la exclusión de esa acción, es decir, de ese llamamiento o de esa solicitud que se ha hecho del ejercicio de la jurisdicción que tienen los tribunales de justicia. O también se dice de que la excepción es un medio de contradicción por el cual el demandado procura diferir o extinguir la acción. Con estas excepciones se puede diferir o se puede extinguir la acción procesal que se ha presentado. Es decir, una vez que hemos presentado una demanda, que logremos por una excepción de que la acción que fue requerida, fue ejercida, quede eliminada. O por lo contrario, según la excepción que haya sido presentada, puede alargar el proceso. Permítanme que voy dando entrada a los demás. La excepción puede ser vista como un medio de defensa en el proceso, como un derecho en concreto, al decir que independientemente el actor de la demanda tenga o no el derecho a reclamar, al demandado se le está permitido oponerse si tiene un contraderecho reconocido. Una excepción puede tratarse de eliminar la acción penal, la acción procesal
porque ya hay otro derecho que le asiste al demandado, ¿verdad? O al actor de la acción. Y en este caso, entonces, el derecho o el contraderecho que tiene el demandado es oposición al derecho que pretende el actor de la demanda. Esto, la excepción es vista como un derecho de defensa en el proceso porque le da el poder al demandado de anular el derecho que tiene el otro para recurrir a los órganos jurisdiccionales. También es visto como un derecho abstracto, es decir, el demandado con o sin derecho a hacerlo puede oponerse a la acción intentada en contra del actor de la demanda. Esta excepción está figurada como una potestad jurídica de defensa que se adjudica a aquellos que carecen de un derecho legítimo a tutelar. En el derecho, nosotros, el sábado pasado les explicaba que nosotros podemos creer tener un derecho. Y entonces nosotros accionamos y pretendemos que sean satisfechas nuestra necesidad. Hemos accionado con un objetivo, tenemos una pretensión, queremos que el juez reconozca un derecho, queremos que el juez declare un derecho. Y nosotros creemos que es que tenemos el derecho a algo y entonces accionamos. Pero sobre ese derecho que nosotros, puede ser que sí lo tenemos o no, el demandado también tiene el derecho de accionar y de defenderse en el proceso. El demandado, con razón o sin razón, va a reclamar al juez que sea absuelto de la demanda a través de la sentencia que va a dictar el juez. En este caso, donde se sabrá que si la defensa que ha presentado por la excepción planteada cabe o no, es decir, si está fundada o no. Pero eso se va a determinar hasta que el juez dicte la sentencia. Se presenta la excepción y según la excepción que haya sido presentada, el juez va a determinar que si el demandado tiene o no tiene el derecho, o si esta excepción como medio de defensa tiene fundamento o no, y lo va a resolver a través de una resolución judicial o de una sentencia. Entonces, la excepción puede ser planteada o presentada como derecho teniendo fundamento o no teniéndola. El demandado tiene el derecho a defenderse y lo va a hacer por los medios que crea oportuno. Con o sin razón de hacerlo, puede plantear entonces una excepción como un medio de defensa. Y lo va a hacer para eliminar desde el principio la acción procesal que ha realizado el actor de la demanda. O puede hacerlo como una estrategia de defensa también, de dilatar el proceso, de hacer planteamiento de que el juez vaya revisando sobre las pretensiones que han sido presentadas
en la demanda, y de modo que el juez lo vaya resolviendo y este va excepcionando, de modo que el proceso va durando más de lo que debería de durar normalmente por la presentación de la excepción, y el juez tiene que resolverla. ¿Cómo se clasifican las excepciones? La doctrina procesal ha hecho una distinción de las excepciones dilatorias. Hay excepciones perentorias, pero también están las excepciones mixtas. Eso quiere decir de que pueden ser presentadas o planteadas al juez excepciones dilatorias, pero también excepciones perentorias en el mismo tiempo, y esto le da la clasificación de ser una excepción mixta, que puede tener acá la posibilidad de extinguirla o de prolongar el proceso, o extingue la acción desde raíz, o lo que hace es dilatar el proceso más allá del tiempo de que normalmente se hubiera resuelto el asunto si esas excepciones no hubiesen sido presentadas. Porque el juez tiene que irlas resolviendo a manera que se vayan presentando. ¿Qué son las excepciones dilatorias? Su palabra lo dice, eso es de tiempo, que se va dilatando. Entonces, estas son aquellas que son opuestas para diferir o para suspender el curso del proceso. ¿Qué significa diferir? Que se va a alargar, que se va a prolongar el proceso. Estas son un medio de defensa que están alegadas en aquello que se conoce como el límite legal o el comienzo del acto judicial. ¿Cuál es el comienzo del acto? ¿Cómo nosotros iniciamos el proceso? El proceso inicia con la presentación de una demanda. Entonces, aquí que normalmente debería de versar sobre la forma procesal que cada materia del derecho ya tiene establecido y no recae meramente sobre el asunto material, es decir, el asunto que se está alegando por el actor, sino que se refiere al escrito de la demanda. Acá lo que se busca verificar son los presupuestos procesales que si tienen un efecto o no al momento de que ha sido presentada el escrito de la demanda. Y entonces las excepciones dilatorias lo hacen desde el comienzo del proceso o de ese acto judicial, que cuando nosotros ya acudimos a la primera audiencia con el juez. Se hacen desde el primer planteamiento y estas pueden ser presentadas de forma oral o de forma escrita. Pueden hacerse en la contestación de la demanda, en el escrito de contestación de la demanda, o pueden hacerse verbalmente cuando ya estamos en la audiencia, o sea, en presencia del juez. Entonces aquí se va a ver sobre la forma procesal, es decir, cómo se van haciendo los actos procesales en el asunto, y no ver sobre el derecho material que ha alegado el actor. Aquí es la forma del proceso lo que se pretende diferir o prolongar, y no el derecho que el actor pretende. Este es un contraderecho
Aquí lo que se busca con estas excepciones dilatorias es, por ejemplo, determinar la falta de un presupuesto procesal. ¿Y qué son los presupuestos procesales? Los presupuestos procesales deben de cumplirse desde la presentación de la demanda. Por eso es que estas son planteadas o presentadas desde el inicio del acto procesal o desde el inicio del acto judicial. Los presupuestos procesales nos indican, por ejemplo, de aquel que accionó, que si el actor de la demanda realmente tiene la capacidad procesal para demandar, por ejemplo, que si es mayor de edad, si hizo una demanda personal o de forma personal, tiene la capacidad procesal si es mayor de edad. Si no es mayor de edad, entonces el presupuesto procesal sobre la capacidad procesal debe indicarse de que el tutor o el representante legal de ese menor de edad es quien acuda al juez para realizar la acción procesal, es decir, para presentar la demanda. El presupuesto procesal relacionado con la capacidad procesal es de que si, por ejemplo, un abogado va y presenta una demanda, si tiene la capacidad procesal para hacerlo, cómo se demuestra, cómo acredito mi capacidad procesal, lo voy a hacer con la presentación de un poder. Ese poder debe darme la facultad para demandar o debe otorgarme la capacidad para acusar, si fuera en el derecho penal, por ejemplo. El juez va a analizar sobre esa capacidad. Si es una persona menor de edad, no puede hacerlo por sí solo, debe hacerlo su representante legal, y en este caso ese representante legal haber otorgado o hacerlo él mismo cuando el derecho o cuando la ley lo permite, o hacerlo como dice ahora el código procesal civil a través de un letrado, es decir, a través de un abogado. Sí, pero el abogado a su vez va a demostrar la capacidad procesal, esa capacidad para recurrir o para comparecer ante los tribunales de justicia. A falta de eso, quiere decir de que no se cumple con un presupuesto procesal, no se cumple con un requisito para accionar. Y eso le va a dar el motivo al demandado de presentar una excepción, alegando la falta del presupuesto procesal referido a la capacidad para accionar. ¿Y qué es lo que va a motivar esto? Va a dilatar más el proceso. Ahora, el demandado no va a ir inmediatamente a la audiencia. El juez va a notificar al actor de la demanda para que corrija o que subsane esa omisión. Y entonces, ese representante legal del menor de edad que se acredite de que quien lo declaró, supongamos que si no es el papá, quien lo declaró representante legal, o que si es cualquiera de los padres, deben de acreditarlo. ¿Y los padres cómo acreditan su representación con los hijos? Lo hacen a través de las partidas de nacimiento. Las partidas de nacimiento indican quiénes son los padres y por ser sus padres pues son los representantes legales. Pero puede suceder también que haya falta de presupuesto procesal cuando aquel papá, por el derecho de familia, se ha suspendido la autoridad parental, y puede ser que uno de los padres
aunque la partida de nacimiento del hijo aparezca y el nombre como la mamá o como el papá no tenga la capacidad procesal, es decir, no puede acudir en nombre de su hijo ante un tribunal porque le ha sido suspendido ese derecho de representación. Puede ser también de que el abogado, si es cierto, haya sido contratado, pero no acredite su representación, o que el poder de representación que acompañe no le dé la facultad para cierto asunto. Y entonces ahí hay una falta de presupuesto. Entonces, ¿cuál es el efecto de la falta de presupuesto? Es que no hay validez en el proceso. Esta falta de presupuesto procesal invalida el proceso y el juez no puede admitir una demanda si no se demuestra primero la capacidad procesal para esto. El actual Código Procesal Civil ha instruido y ha creado la obligación de los jueces de que vayan, ¿cómo decirle? Que vayan orientando a las partes sobre los actos procesales que continúan. El juez, cuando note de que una demanda carece de alguno de los requisitos para su presentación o que hayan algunas omisiones, el juez va a mandar a notificar y le va a señalar cuál es el error o cuál es la omisión que tiene la demanda para que lo vaya a corregir o subsanarla. Entonces, ahora el juez va incluyendo cuáles son los actos procesales que continúan, de modo de que quien presente una demanda pues ya podrá corregirla. El proceso en este caso ahora es más rápido porque existe la posibilidad de que el juez mande primero a notificar al autor de la demanda y decirle: aquí no cumpliste con este presupuesto procesal. Y lo hace antes de notificar al demandado. De hecho, el juez en su providencia dice: subsánese en el término de 3 días, so pena de no admisión de la demanda. Y si el juez no ha admitido, no va a notificar, no va a emplazar al demandado para que conteste la demanda. Lo hace hasta que ese presupuesto procesal ya haya sido corregido. Entonces, aquí ahora el Código Procesal como que elimina este medio de las excepciones dilatorias en cuanto a los presupuestos o a los actos procesales, porque el juez como director del proceso ya va incluyendo a las partes. Pero hasta antes de este código, los jueces no se tomaban la tarea de orientar a las partes y entonces se cometían seguramente más equivocaciones o más omisiones de las que hoy en día podríamos encontrar en alguno de los asuntos que están en los juzgados. Las perentorias. ¿Cuáles son las excepciones perentorias? El término perentoria deriva del latín perimire, que significa matar o destruir. Las excepciones perentorias tienen como objetivo destruir completamente el asunto. Las perentorias son aquellas defensas que se oponen al fondo del asunto, es decir, esto no van sobre el proceso o sobre los presupuestos procesales o las acciones procesales que deben de continuar, sino sobre el derecho que se pretende
y como van directo al fondo del asunto que va a ser examinado por el juez, estas perentorias destruyen a raíz el asunto y el juez no le queda más que dictar una sentencia por la presentación de esta presentación de una excepción perentoria. Estas no son defensas sobre el proceso, sino sobre el derecho que se pretende en la acción procesal. Es decir, el derecho que está siendo solicitado que los tribunales reconozcan. Entonces se destruye y como no existe tal derecho, entonces se termina el asunto. Esto hace que desaparezca en primera instancia todo el asunto y ya no se puede continuar con la acción, porque una excepción perentoria lo que hace es destruir o matar la acción procesal que ha sido ejercida. Esto se acaba con el litigio desde su raíz, aún sin que haya sido examinada la acción procesal o si está bien fundada o está mal fundada la demanda. Aquí lo que se destruye es el derecho y no el proceso. Entonces, el juez no va a examinar de que si la falta de un presupuesto, pero que si el presupuesto sí está cumplido o no, o sea, es decir, la demanda sí reúne todos los requisitos, pero lo que se señala aquí con la perentoria es el derecho que se pretende. Entonces, lo que hace es destruir completamente. Las excepciones perentorias se deben oponer o presentar junto con la contestación de la demanda, excepcionalmente en cualquier momento del proceso hasta antes que haya recaído la resolución judicial o la sentencia. Entonces, el demandado, cuando no lo hace en el escrito de la contestación de la demanda o en la contestación verbal que se hace en la audiencia con el juez, la contestación de la demanda, y lo hace posterior a esta, debe de justificar de que no conocía esa excepción y que hasta ahora ha sido puesta en su conocimiento y que por eso es que la presenta en este momento. Esto de hacerlo posterior a la contestación de la demanda, se tiene como aquel momento de los medios de prueba. Bueno, seguramente todavía ustedes no han visto el derecho penal, pero con relación a las pruebas, hay pruebas que deben de ser presentadas en el momento de la acusación, pero si esas pruebas se desconocen, pueden ser presentadas posterior o durante el proceso. Es decir, durante ya se está en la audiencia de juicio, pero hasta antes de que haya recaído una sentencia sobre el asunto. Y a eso se le conoce como prueba sobrevenida, porque no se conocía cuando se presentó la acusación, no se conocía cuando estaban en la primera audiencia del proceso penal, sino que se conoció inclusive cuando ya había avanzado el juicio. Y hay que demostrarle al juez. Entonces, eso mismo pasa con las excepciones perentorias. En principio, el derecho dice de que deben de ser opuestas, perdón, o deben de ser presentadas con la contestación de la demanda, o van a ser presentadas o opuestas en el transcurso del proceso si es que no se conocían en el momento inicial de la contestación, pero antes
de que haya recaído la resolución judicial o la sentencia. Estas excepciones perentorias, el juez las va a resolver en el mismo momento de la causa principal. Es decir, el proceso continúa, pero el juez va a resolverlo. Como las perentorias lo que buscan es atacar el derecho, es decir, atacan el derecho del actor de la demanda, de lo que él pretende en su demanda, entonces el juez lo debe de resolver en su momento y la va a resolver a través de una sentencia definitiva. Si de plano la excepción ha sido presentada, ha sido oponida con un fundamento, con causa, el juez le queda más que resolver sobre eso y lo va a hacer a través de una sentencia definitiva. Si no hay causa para la presentación o es infundada la excepción perentoria, el juez va a continuar el proceso y lo resuelve hasta o hace referencia de la presentación de esa excepción hasta en su sentencia definitiva, de que si fue infundada, por ejemplo, y entonces se hace la continuidad y que por eso ha recaído la sentencia o la decisión que él haya considerado según lo debatido, ¿no? Durante el proceso o durante el juicio con las prácticas de las pruebas. Los presupuestos procesales, dice de que acá son presupuestos procesales los antecedentes necesarios para la existencia y la validez formal de la relación procesal. Pero también Coture nos da otra definición de lo que son los presupuestos procesales y dice de que son aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga una existencia jurídica y una validez formal. Llámese presupuestos procesales también a las condiciones para que se consiga un procedimiento favorable o desfavorable sobre la demanda. El presupuesto procesal como antecedente a la demanda o para el juicio es demostrar de que yo tengo el derecho de acudir al juez, demostrar que hay pruebas que sustenten mi demanda o en su caso que demuestren la acusación. Esos son los presupuestos procesales. Se nos termina el tiempo, nos vamos a conectar nuevamente para continuar con esto de los presupuestos procesales. Ya nos faltan solo como unas 2 láminas nomás para que terminemos y si hay preguntas las puedan realizar. Entonces salimos un momento y nos volvemos a conectar porque ya se va a cerrar la sesión.